Hola a todos y todas, bienvenidas, bienvenidos a esta pequeña cápsula sobre impresión 3D de alimentos con el uso de almidón. Esta presentación tendrá cuatro secciones. En un primer caso vamos a hablar de la introducción a la impresión 3D, definir qué es, cómo se hace y en qué industria se puede utilizar. Luego vamos a indagar en una de estas, que va a ser la industria alimentaria. La tercera sección indagamos un poco más en el uso de una materia prima específica para esta industria, que será el almidón, y finalmente terminaremos con conclusiones interesantes y miradas a futuro de este proceso. Bueno, lo primero es definir qué es la impresión 3D. Es un nombre alternativo a la manufactura aditiva. Este proceso consiste en crear elementos tridimensionales en el mundo real a través de capas con programas computacionales donde se generan voxels. Los voxels son los símiles de los píxeles de dos dimensiones, que son cuadrados, ¿cierto? En este caso son cubos. Los primeros desarrollos de esta tecnología datan de finales de la década de los 80, específicamente en el año 1987. ¿Cuál es el proceso de impresión 3D? Lo primero es idear la idea, pensar qué es lo que queremos hacer, qué queremos diseñar. Luego estas ideas las tenemos que llevar a un software computacional en donde podemos hacer el diseño de lo que queremos hacer a través de archivos CAD, que son las siglas en inglés para Computer Aided Design, es decir, un diseño apoyado, hecho con computador. Luego que tenemos esto, podemos llevar nuestra idea al mundo real con la impresión 3D a través del equipo que se llama impresora 3D. Podemos ver un beneficio y una ventaja desde el punto de vista del costo unitario que tendrán los productos hechos con esta tecnología. A la izquierda podemos ver el costo unitario versus la cantidad de unidades que se realizan o que se hacen de un producto. La línea punteada es la hecha con impresión 3D, mientras que la línea continua será formas de producción tradicionales. Podemos ver que generalmente acontece que con métodos tradicionales, cuantas más unidades hacemos de un producto, el costo unitario será menor, lo cual se mantiene constante para la impresión 3D. A esto le vamos a dar una vuelta de tuerca desde el punto de vista de la complejidad de un producto, ya que cuanto más complejo es de hacer, más caro es con un método tradicional, pero esto nuevamente es constante según la dificultad, ¿cierto? Para la impresión 3D. Existen distintas técnicas de impresión 3D, donde me voy a detener con la fotopolimerización y la extrusión, que son los más interesantes. El primero es otro nombre para la estereolitografía, la cual consiste en que un rayo de luz ataca a una resina en donde se produce una reacción química y esto produce una polimerización donde se van a multiplicar los monómeros, ¿cierto? Y luego con el tiempo se solidifica este polímero. Y el otro muy interesante, que es el más utilizado en la impresión 3D, es la extrusión, la cual consiste en fundir un termoplástico principalmente, que es lo que se utiliza, y este se expulsa a través de una boquilla y se van creando las capas que ya les comentaba, que luego con el tiempo se van enfriando. Bueno, las otras técnicas, como pueden ver, son la inyección de material, inyección de aglutinante, fusión de lecho de polvo, la laminación, que esta la quiero destacar porque dentro de la lista es la más económica, y finalmente la deposición de energía dirigida, que es una combinación entre la extrusión y la fusión de lecho de polvo. Quiero destacar tres pilares que existen en la impresión 3D, el cual es que es un proceso de innovación. Podemos generar geometrías que de forma tradicional no se pueden lograr. Acá realmente la única limitante es la imaginación de la persona que esté diseñando el producto. Es algo variado ya que se pueden generar distintas piezas con distintas propiedades. Acá es muy versátil
y todo depende del material o materia prima que utilicemos. Y finalmente se destaca la simultaneidad, ya que es en una misma línea de producción se pueden diseñar productos de forma simultánea. La aplicación de esta tecnología es bastante variada. Pueden ver desde el mundo de la construcción hasta el mundo de la medicina y alimentos. Y es en esta última donde vamos a detenernos y profundizar. Entonces, a modo de resumen, ¿qué es la impresión 3D? So 3D printing is taking over the world, Tal como les but comenté, how esto does it consiste en actually hacer a work? través de capas Well, it's elementos quite similar to a tridimensionales. normal printer, but then a Esto lo little vamos a different. diferenciar de la impresión First, you tradicional don't en put in donde an no ink utilizamos cartridge, but un instead cartucho connect a de spool of tinta special printing tradicional, sino que se material utilizan like distintos plastic, materiales rubber, or como even metal. plástico, And you don't incluso print boring metales. text documents, but real-life Y acá lo que models destaca of es what que you've podemos just llevar made on your al día de computer hoy screen. Simply modelos awesome. tridimensionales Right now, you can buy a a través 3D de printer computador. yourself and make complex 3D models with modeling software. But if you're not really Todo a esto se logra wizard a with all través de un that software. technical stuff, you can buy Esto nos deja la siguiente pregunta de investigación. ¿Será posible a través de esta tecnología poder crear alimentos que sean funcionales y que cumplan con ciertas propiedades organolépticas enfocadas en grupos humanos específicos como por ejemplo mujeres embarazadas, infantes, adultos mayores? ¿Podemos lograr todo esto a través de la impresión 3D? Y aún más, usando el almidón como materia prima. Bueno, esto lo vamos a responder, pero para eso primero tenemos que enfocarnos en la impresión 3D de alimentos. Lo primero que les quiero mostrar es un ejemplo de impresión 3D en alimentos. Acá verán cómo se imprime un cheesecake y tal como les comenté, es variado ya que, por ejemplo, acá se utilizan 7 ingredientes distintos. Este proceso se destaca que acá se está utilizando luz ultravioleta para poder solidificar de manera más rápida, ¿cierto? El cheesecake que está impreso. Bueno, la impresión de 3D de alimentos, quiero destacar 3 puntos específicos. Existen, bueno, primero, 3 técnicas muy predominantes en esta industria, que las mostraré más adelante. El crecimiento de esta industria es muy relevante. Principalmente se utilizan en startups y esta industria se estima que tiene un crecimiento del 16,1% para este año. Incluso para el 2025 se espera que el valor de este mercado sea de $1 billón. Son las estimaciones. Además, últimamente también se está utilizando mucho la inteligencia artificial para ayudar al diseño de los productos que queremos diseñar. Como por ejemplo Giuseppe en la nota. Ahora, las técnicas de impresión 3D en alimentos que les comentaba que más se utilizan son Fused Deposition Modeling, que consiste principalmente en extrusión, Powder Bed Printing, que es la inyección de una solución aglutinante líquida en un lecho de polvo, y finalmente la llamada Selective Laser Sintering, que es sintetizar capas a través de materiales en polvo, ¿cierto? A través de un láser. Bueno, una de las ventajas de la impresión 3D es que el uso de materias primas pueden ser específicas o incluso combinaciones. Y gracias a esto podemos controlar las propiedades organolépticas que van a tener los productos que diseñemos. Podemos combinar distintas materias primas como almidón, proteínas, chocolate, se ha utilizado algas, incluso polvos, etcétera. Y dependiendo de la combinación que hagamos y también cuál sea el fin que queramos lograr, podemos controlar también las propiedades nutricionales que va a tener el alimento. Por otro lado, se han hecho estudios y se han logrado alimentos que ayudan a ciertos problemas de alimentación, como por ejemplo la disfagia, que es muy común principalmente en adultos mayores, que es la dificultad para poder tragar al momento de alimentarse. Una de las materias primas que se puede utilizar en la impresión 3D de alimentos es el almidón.
El almidón es una macromolécula bastante versátil que está formada por amilosa y amilopectina principalmente. Tiene propiedades muy interesantes como la gelificación y la retrogradación, que a modo resumen tiene que ver con un juego entre temperaturas y agua en donde el almidón, que se presenta principalmente en gránulos, se va a hinchar con agua, se va a rellenar, ¿cierto? Generando un gel, que sería la gelificación, y el proceso inverso es la retrogradación. Y además es una macromolécula que podemos encontrar en múltiples orígenes, como la yuca, papa, trigo, etcétera. Y dependiendo también del origen, va a ser la proporción que haya de amilosa y amilopectina en los gránulos respectivos. Tal como les comenté, hay distintos tipos de almidón. Cada almidón tendrá sus propias ventajas y desventajas, pero según algunas fuentes, el mejor tipo de almidón para la impresión 3D es el de trigo. Algunos tratamientos que se le pueden hacer al almidón, ¿cierto? Para poder mejorar sus propiedades son procesamientos a altas presiones, campos de pulso eléctricos, tratamientos con ultrasonido, calentamiento en microondas, ondas de radiofrecuencia, plasma frío, tratamiento con ozono, tratamiento enzimático y modificación genética. La gracia es que estos procesos lo que van a hacer es mejorar, ¿cierto?, nuestra calidad de almidón, nuestra materia prima. Por ejemplo, el procesamiento a altas presiones va a minimizar la degradación de nutrientes, ya que una de las desventajas que tiene el uso de almidón es que es muy sensible a los cambios de temperatura, y esto afecta directamente a la propiedad, a la calidad nutricional que va a tener el alimento. Incluso investigaciones más recientes, que aquí voy a quedarme con la modificación genética, han podido, ¿cierto?, mejorar la calidad nutricional del almidón a través de esta técnica. El único problema que tiene es que existe cierto temor a este tipo de tratamientos desde el público, desde los posibles clientes en rigor. Y todavía no se han podido medir también la consecuencia que tiene este tipo de procedimiento. Bueno, hay dos estudios que son de este año de almidón en la impresión 3D de alimentos. El primero, hecho por New y sus compañeros, es que diseñaron gomitas para un público infantil a través de esta técnica, donde utilizaron almidón de maíz en combinación con eritritol, que es un endulzante, y agua desionizada. Utilizaron distintas proporciones para encontrar cuál va a ser la más óptima. Le hicieron una medición de propiedades reológicas, ¿cierto?, a las gomitas que fueron obteniendo, y pudieron destacar que lograron cumplir con la calidad nutricional buscada en este alimento. En otra vereda tenemos la investigación hecha por Puedemuya y sus compañeros, quienes lo que querían hacer era concluir si, por ejemplo, usar ciertos aditivos como por ejemplo la pectina eh, mejora los alimentos hechos con almidón en impresión 3D. En este caso se utilizó almidón de papa, y lo que querían encontrar también era una formulación que sirva para un consumo inmediato. Entonces también midieron el efecto de esta combinación, al igual que en la otra investigación, hicieron distintas proporciones y querían ver el efecto en el almacenamiento de estos productos. Y llegaron a la conclusión que efectivamente mezclar estos dos productos mejoran las propiedades del alimento, y destacaron mucho la textura. Bueno, finalmente, ¿qué podemos concluir de esta presentación? ¿Y cuáles son nuestras miras a futuro? Uno de los principales desafíos que existen en la impresión 3D con almidón es poder también encontrar nuevas fuentes de donde poder extraerlo, como por ejemplo el amaranto.
También hay que destacar que en el diseño de alimentos no basta solamente que sean funcionales o que cumplan, que tengan propiedades organolépticas que para el investigador sean deseables, sino que esto se tiene también que confirmar con un panel sensorial, es decir, con el público, eh, que sea variado, ¿cierto? Y poder confirmar que sea un buen potencial producto que puedan comprar el día de mañana. Una mirada a futuro también es no pensar el almidón como un ingrediente principal, sino que también puede utilizarse como un ingrediente auxiliar. Siempre existirá espacio para desarrollar nuevas técnicas que mejoren esta materia prima. Vamos a destacar la versatilidad del almidón en el mundo alimentario y que es muy importante para la dieta diaria. Por lo tanto, diseñar nuevos productos que lo utilicen siempre será un beneficio para la humanidad. Y finalmente respondemos a nuestra pregunta de investigación que sí se puede utilizar el almidón como materia prima para generar estos productos funcionales y versátiles según el grupo humano que queramos especificar. Muchas gracias por su tiempo.